Seguimos con el tema de la marihuana, Pepe. Oye, Luis, algo que me parece importante poner sobre la mesa es uno de los argumentos que ha habido en pro de la, digamos, liberalización del uso y el consumo de la marihuana, tiene que ver con este argumento de que nos ayudaría a bajar la violencia y los niveles de violencia en este país, que en los últimos, pues ya casi 10 años, han sido pues, un flagelo del que no necesito hablar más. A mí me preocupa que no veo una correlación directa en cómo se daría ese proceso de disminución de la violencia. Y te voy a decir por qué. En el 2001, cuando atacan las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, Estados Unidos sella su frontera, es más difícil para los cárteles mexicanos el trasiego de droga hacia el norte, los colombianos les empiezan a pagar en especie, con droga, y no con efectivo, con dólares como históricamente había sido, y entonces lo que tienes es un nuevo mercado, tienes un stock de producto que tienes que colocar, y se empiezan a pelear por plazas en México y el consumo en México se empieza a disparar. Eso es lo que dicen los números, es lo que tenemos como hechos. Entonces a mí me preocupa que cuando los criminales organizados empezaron a ver merma en sus utilidades por concepto de la droga, empezaron a secuestrar y empezaron a cobrar derecho de piso. Se fueron por otro y lado. Empezaron a pasar con los productores de aguacate, de jitomate, de lo que tú me digas, a hacer una suerte de Secretaría de Hacienda paralela, de SAT paralelo. Entonces, creo que debemos tener mucho cuidado, porque algo que en la comentocracia se escuche bien y que políticamente pueda sonar vendible y liberal, en los hechos nos puede salir carísimo, que es, muy bien, los criminales en teoría les vas a quitar un pedazo del pastel, ¿no? Una tajada del mercado de drogas. Perdón, ¿se van a quedar de brazos cruzados? No, claro. Es decir, ¿tú crees que las utilidades que ellos reciben mes con mes se van a mermar así de sencillo? ¿O accederán o le pondrán más fuerza a otros delitos? Yo creo que sería así. Vamos, en la lógica de los criminales ha funcionado así y no veo por qué tendría que ser diferente, ¿no? Entonces, mi única preocupación con el tema de la violencia es esa, que a lo mejor queremos resolver un problema con la alternativa equivocada. Eran dos puntos, ¿no? Incluso eso, disminuir los niveles de violencia, pero también había la preocupación por otro sector de que se convirtiera en un problema de salud pública, que esto le costará todavía más de lo que le ha costado al sector salud rescatar a la gente que de alguna manera ha caído en el alcoholismo, se han generado infinidad de accidentes, ha quedado mucha gente mal a raíz de estos accidentes. ¿Se podría entonces convertir en un problema de salud pública de despenalizar el para uso? Efectos recreativos podría ser, para efectos médicos es urgente que se atienda ese problema y se le dé atención a estos gentes que la última alternativa que tienen para tener una vida digna es el uso de la marihuana para paliar los dolores tan intensos. Y eso sería controlado por el sector salud. Y hay ciertas preguntas que creo que hay que hacerse, no para imponer una visión, sino para escuchar las respuestas que queremos. Por ejemplo, ¿quién la va a comercializar? Es decir, ¿cómo va a ser la cadena de valor? Sé quién me la va a vender al final, quién le va a dar así en una bolsita envuelta, pero no sé quién se la vendió a este que la pone en las bolsitas. ¿Cómo no sé de dónde viene. También la calidad, ¿no? No sé de dónde se produjo. El fondo de eso pues, es llegar a lo mismo. Y creo que es no sé si es la percepción mía, ustedes la comparten, que es un poco taparse los ojos, ¿no? Es decir, es pecar de inocente. Es decir, vamos a ser más inteligentes que los criminales con nuestra legislación de avanzada. Claro, no. Creo que no es por ahí. Creo que hay muchas cosas que en este país se van a poder hacer cuando la precondición sea el Estado de Derecho. Claro. Entre más aprietas, mayor es el valor que le pones a la mercancía. Si les cuesta trabajo conseguir la marihuana, pues va a costar más la marihuana. ¿Y quién va a ganar en última instancia? Tenemos lo del alcohol, cómo fue el proceso de la despenalización del alcohol y el proceso que hubo de las mafias y todo lo que sucedió. Tuvieron que crear Las Vegas, Nevada, para que
los ingresos de estos mafiosos no se vieran mermados, ¿no? Entonces, bueno, pues, hubo un plan B para ellos. Aquí lo que dice Pepe, con toda la razón, es que puede salir peor el remedio que la enfermedad, porque pues, ellos buscarán, de todos modos, tienen estructuras que mantener activas y tendrán que buscar. ¿El consumo de la marihuana mata o no mata? Yo creo que no. No está demostrado que así sea. ¿No? Y está demostrado de alguna manera ¿Atrofia? que resulta Bueno, es pacientes. que finalmente entra al cerebro y hay neuronas. Yo creo que en el consumo exceso? excesivo, yo creo que sí llega a Pero no atrofiar. más que, por ejemplo, El alcohol no está acreditado. Por eso, Luis, Pero el creo... propio cigarro. Por ¿no? eso, Luis, Claro. creo que hay que acotar el debate. A ver, hay argumentos muy inteligentes para liberalizarla, Claro. sin duda. Claro. Yo lo que digo es, no creamos que esto va a venir a resolver los problemas de violencia y de crimen organizado en México, porque nos estamos Yo creo que al engañando. final ese es el mensaje. Nos estamos engañando. Si en la interpretación de la ley, si en el espíritu de la ley, en la Constitución, que dice la Sala de la Corte, tiene que ver con no tutelar al ciudadano, sino respetar los derechos, creo que sería un buen debate. Claro. Creo que ese sería el mejor de los debates. Sí, claro. Más allá del que polariza y que pone entre los que dicen sí o no, blanco o negro. Ese no nos deja nada, ¿eh? Claro, y creo que está perfectamente bien focalizado el tema de discusión, y creo que sí es importante que la sociedad sepa eso, que no es un tema de violencia o no violencia, es un tema de otro tipo, ¿no? De libertades, más que del uso de las libertades y del acotamiento de las libertades en beneficio de los terceros, ¿no? Porque además, digo, que tendrían que darnos un argumento mucho más concreto, que es en qué porcentaje se reduciría la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en un plazo de 10 años. Esa es una respuesta que a mí me gustaría escuchar de los que afirman que la violencia se reduciría sensiblemente por una liberalización. Será cuestión de Insisto, analizarlo, ¿no? yo no digo que no, yo digo que la Corte será muy interesante ver a un poder autónomo tomar una decisión así, y al Ejecutivo cómo adapta sus políticas públicas en función de la decisión de la Corte. Más allá, no esperemos que esto sea el cambio que necesita el país. Pero sí tiene Sí, que por ver supuesto, con lo que hemos platicado en la mesa, No, pero a con ver. el Estado de Derecho, combate a la impunidad y a la corrupción. Eso Pero en tiene este que ver por momento ahí. la preocupación que hay en el Congreso y en la Corte es la parte medicinal, no la parte lúdica de la diversión. Bueno, Entonces, en la parte medicinal pues sí es urgente. es urgente, sí. Y aparte hay casos, ¿no? Hay casos de vida que están avalando que de alguna manera, hasta cierto límite, es necesario y es saludable el consumo para determinados casos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó con el presupuesto? Bueno, pues finalmente aprobado en lo que toca a la ley de ingresos, y para eso tenemos Porque tenemos un buen un invitado. invitado muy especial. Bienvenido. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien. Saludarles, Carmelita. Muy bien, ¿Qué diputado. tal, diputado? Buenas querido, noches. Estimado, gracias, ¿cómo Luis. estás? Qué gusto. Estimado. Buenas noches a todos. Ya no te tocó el tema de la marihuana, pero te va a tocar. Lo discutiremos ahí en la cámara seguramente y también aquí en este ¿Cómo programa. disfrutarás en la cámara? No, lo abordaremos en la cámara y lo estaremos Clarito abordando. oímos, sí, disfrutaremos. Los debates, los encuentros, las opiniones Ahí les va a llegar. ¿Disfrutaste la discusión del presupuesto? han diputado? estado intensas, Sí. muy La intensas. ley de y ingresos. Fue ley de ingresos con sus miscelánea, componentes, ¿no? la miscelánea fiscal, la reforma a la ley de las APPs, que me tocó ¿Por qué no nos subir. platicas algo? ¿Cómo no? Bueno, pues resta, ¿no? gracias, don Luis. Decirles que efectivamente recién se acaba de aprobar la ley de ingresos, todo el paquete fiscal. Antes de aprobar el presupuesto, desde luego tenemos que ver la parte del ingreso. Y para el país se ha etiquetado en ley de ingresos la suma de 4.763.000 pesos, números redondos. En la Cámara de Senadores le hicieron una modificación. Sí, así es. Y regresó a la Cámara de Diputados Así por es. esa modificación. Sí, hay que decirle, la Cámara de Origen siempre es la Cámara de Diputados, ahí se recepciona el paquete fiscal del secretario de Hacienda, del señor presidente de la República, y posteriormente se vota y se turna al Senado para que también le hagan la revisión constitucional. Los senadores acordaron ahí hacer todavía unas adecuaciones, entrantándose en materia del refresco, que fue el tema fundamental ahí. Y hay que decirlo con claridad,
En las negociaciones en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, Acción Nacional, Gustavo Madero fue el que subió la propuesta para diferenciar el peso que se paga por litro de refresco. Bueno, había que reducirlo a la mitad. Cada litro que no contuviese más de 5 miligramos de azúcar. Entonces se premiaba de una u otra forma a las bebidas no ricas en calorías. Y la que no tiene calorías, bueno, pues esa no paga nada. Que es el agua. Que es el agua, o que hay unos productos que dicen cero, no digo el nombre, pero dicen cero. Entonces esos pagan impuesto cero. Y curiosamente en el Senado se dice no, que se quedara como estaba, pagando $1 por cada litro, así tuviera 1 miligramo de azúcar, y así quedó. Y bueno, quien lo corrigió fue el propio PAN, y el propio PAN lo propuso. Entonces primero que se pongan de acuerdo ahí y después que lo lleven a los debates. Vamos a ir a un corte para... ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro último bloque de esta mesa de diálogo y análisis. Recuerde, contamos con el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio. Regresamos después de una pausa.